Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a tener nuestro culto de este domingo. Dice la palabra del Señor en Salmos 145:3: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este día que nos das y porque nos permitiste llegar hasta aquí, Señor. Gracias porque nos permites por este medio poder tener este culto para honra y gloria a tu nombre. Te pedimos que tú seas con nuestro hermano que trae el mensaje en esta mañana y que tú abras los corazones de nuestros hermanos para que este mensaje pueda llegar a sus vidas. Te pido también que este mensaje lo podamos llevar a aquellos que no te conocen, Señor, para que algún día ellos te acepten como Señor y Salvador. Quédate con nosotros en esta mañana, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Salmo 71:8: Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. Vamos a tener una oración, hermanos, de agradecimiento por todas esas bendiciones que hemos recibido durante esta semana. Oremos. Una vez más, Señor, estamos ante ti, dándote la honra y la gloria y dándote también las gracias, Señor, por todas esas bendiciones que hemos recibido. Gracias porque hasta aquí tú nos has cuidado, nos has dado lo necesario, Señor, nos has dado casa, vestido, alimento, Señor. Gracias porque nos has cuidado en nuestros trabajos, en nuestros hogares, Señor. Por todo eso te damos gracias y por este culto, Señor, que podemos tener para honra y gloria a tu nombre. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a repetir en esta mañana, hermanos, nuestra proclama, la cual dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a tener nuestra lectura en esta mañana, hermanos, que se encuentra en la epístola de los Efesios, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Es un gusto poder saludarles, mis amados hermanos de la Iglesia Bautista Maranata, junto con todos los que nos ven y escuchan el día de hoy. Apreciables amigos y familiares, Dios les bendiga en este momento en que unánimes hemos estado adorando y glorificando al único Dios verdadero por medio de la acción de gracias y la alabanza. Por lo que dispongámonos en reverencia a seguir adorando su glorioso nombre. Por medio de la exposición de la Santa Escritura. Por lo que damos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones que Él ha derramado en nuestras vidas, en su pueblo, en la iglesia. Sigamos orando, hermanos, para que el Señor nos permita próximamente poder reunirnos en forma presencial en el templo y que a través del Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad y tributemos toda adoración en el Espíritu. Mis amados hermanos, hoy el sermón está basado en el texto bíblico de Efesios 1, del 1 al 14. El versículo básico, Efesios 1:3, que el texto dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El título del sermón para este domingo, hermanos: bendiciones recibidas al ser hijo de Dios. Las bendiciones recibidas al ser hijo de Dios. Hermanos, déjenme iniciar con una pequeña reseña acerca de la epístola a los Efesios. En primer lugar, déjenme decirles, Efesios es una de las 4 epístolas, incluyendo Colosenses, Filipenses y Filemón.
Es Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, que el apóstol Pablo escribió mientras se encontraba prisionero por 2 años allá en Roma, aproximadamente en los años 62 al 63 después de Cristo. Como Lucas nos muestra en el libro de Hechos, capítulo 28, en 3 versículos claves, 16, 30 y 31, que al texto nos dicen, versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. El apóstol estaba, como decimos hoy, en cárcel domiciliaria. En segundo lugar, Pablo nos hace mención de sus encarcelamientos en esta epístola, en Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, dice el texto, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y en Efesios 6:20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo de hablar. Esta carta, hermanos, a los Efesios, forma parte de los 4 escritos, como ya dije, junto con las epístolas de Filipenses, Colosenses y Filemón, escritas desde prisión. Estos escritos de Pablo fueron desarrollados durante 2 años, mientras él estaba prisionero en la cárcel domiciliaria. En tercer lugar, hermanos, la excelencia de esta carta de los Efesios ha sido llamada por muchos exégetas y comentaristas como la corona de los escritos de Pablo. Otros la han llamado la epístola más profunda de los escritos de Pablo. Otros le han llamado un poema de Cristo y su iglesia. Lee esta hermosa epístola y esta pequeña es cortita y te va a dar gran bendición. Hermanos, en cuarto lugar, esta epístola nos dice mucho en cuanto a nuestra vida como cristianos, nuestra fe, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro diario vivir. Por lo que en quinto lugar, no menos importante, Éfeso en Hechos 18:24 y Hechos 18, versículo 24 hasta el capítulo 19, narrado por Lucas. En este capítulo el apóstol Pablo nos enseña mucho en cuanto al plan de Dios para redimir al hombre perdido. Nos habla en cuanto a su ministerio y en cuanto a muchas de las bendiciones espirituales que gozamos todos los hijos de Dios en Cristo Jesús. También nos habla en cuanto al proceso de nuestra salvación y cómo recibimos las arras del Espíritu Santo. Pablo menciona en este importante capítulo 1 de Efesios, el poderío de Cristo en todas las cosas, especialmente sobre la iglesia, su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo que el pensamiento clave de este capítulo, hermanos, es la pronunciación de las bendiciones que tenemos como creyentes. Es decir, veremos hoy las bendiciones que recibimos al ser hijos de Dios, al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Las bendiciones espirituales que son nuestras en Cristo. Muchos otros, en el lugar de Pablo, hubieran dicho, aquí estoy pobre, precio, y siendo miserable y triste. Pero Pablo dijo y nos enseña, soy rico y he sido bendecido con tantas bendiciones que no las puedo contar. Efesios 1:3 nos dice al texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo. Amén. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, nos enseña en cada persona de la deidad que nos ha bendecido, es decir, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es lo que aprenderemos y recordaremos siempre estas hermosas bendiciones. Por lo que hoy, 18 de julio, todavía en casa, hermanos, es en esta carta que el apóstol Pablo
se dirige inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia, a los fieles y santos. Así nos llama a los creyentes en Cristo, fieles y santos. Veamos pues en este primer capítulo los versículos 1 al 14. Veamos estas bendiciones. Por lo que el próximo sermón, si Dios nos lo permite, veremos al apóstol Pablo orando para que podamos comprender estas bendiciones y el poder que puedan ser estas bendiciones en nuestras vidas. Ese es el momento hoy de meditar en Efesios 1, de los versículos 1 al 14. Acompáñenme y gocémonos al conocer y disfrutar las bendiciones recibidas al ser hijos de Dios. Apropiémonos con toda humildad y regocijo las bendiciones recibidas, ya otorgadas por nuestro Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Padre, por todas las abundantes y ricas bendiciones que nos has dado como hijos tuyos. Gracias, Señor, por la salvación tan grande, diría el apóstol Pablo, por ese don inefable, difícil de entender. No hay palabras para agradecerte, pero Señor, gracias por ese don inefable de la salvación que has otorgado en Cristo Jesús a todo aquel que creyera en su santo nombre. Alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Por lo que en primer lugar, mis hermanos, consideremos las bendiciones que recibimos del Padre. Sí, mis hermanos, las bendiciones recibidas de Dios Padre para sus hijos. Efesios 6, del versículo 3 al 6, que al texto nos dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Qué hermosas palabras del apóstol Pablo! Queridos hermanos en Cristo, primeramente la bendición que Dios el Padre nos ha dado es que nos ha escogido. Efesios 1, versículo 3 al 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es maravilloso y formidable, hermanos, pensar y saber que la Santa Escritura, inspirada por Dios, nos enseña que Dios el Padre nos escogió. Nos escogió, mis hermanos. Fue Él. Esta es la maravillosa doctrina de la elección. Doctrina que no podemos explicar completamente, pero de lo que sí podemos disfrutar plenamente. Podemos disfrutar la salvación en Cristo. Plenamente, mis hermanos. No tratamos de eludir o pasar por alto el misterio de la gracia divina. Dios no nos escogió por nosotros mismos, pues no teníamos mérito alguno. Nos escogió en Cristo por gracia. Veamos la confirmación que nos da la palabra de Dios en 1 Corintios 1:26 y al 29, que al texto nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo que Dios, hermanos, el Padre, nos escogió en Cristo por gracia. Amén. Nunca hombre alguno ha sido merecedor de su gracia, ni por su poder o sabiduría, ni por su alcurnia, sino por gracia de Dios Padre en Cristo Jesús.
Solamente Cristo es el único ser que ha pisado este planeta Tierra, que ha sido merecedor de esa gracia, pues Jesucristo es Dios mismo. Por lo que no nos jactemos, es por gracia, gracia divina que nos escogió el Padre para avergonzar a los sabios del mundo y a los fuertes del mundo y lo vil del mundo. Sí, mis hermanos, Dios nos ha escogido para avergonzar a los poderosos y fuertes y a lo vil, a lo pecador, a todos aquellos que viven en pecado. Dios nos escogió por su gracia. Es decir, Dios nos elige, nos escogió para que seamos santos, apartados, separados de la mundanalidad y libres del pecado, mis hermanos. Por lo que nos lo confirma el mismo apóstol Pablo allá en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Somos escogidos por gracia para salvación. Escogidos, hermanos, para salvación. Leamos 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 14, que el texto nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, fuimos escogidos para salvación por nuestro Dios. Amén. En segundo lugar, Dios el Padre nos ha bendecido porque nos ha adoptado. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No nos confundamos. Cuando la Escritura habla de la elección, se refiere a las personas. La predestinación se refiere a los propósitos. Es decir, nos elige, nos escoge para que seamos santos, apartados, separados de la mundanalidad y libres del pecado, y así vivir al lado suyo por siempre, salvos por siempre. Luego nos predestina para que tengan lugar ciertos propósitos en nuestras vidas, por lo que vayamos a Romanos 8:28, y al texto nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo que la adopción es el término que el apóstol Pablo utiliza para describir el acto del Espíritu Santo mediante el cual el creyente pecador se convierte en miembro de la familia de Dios, con todos los privilegios y obligaciones de los miembros de la familia. Somos parte de la familia de Dios. Él nos ha adoptado. Hermanos, recuerden siempre, éramos hijos de ira por naturaleza. Efesios 2:3 nos dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin embargo, mis amados, aquellos a quien Dios da su gracia salvadora de convertirse en hijos de Dios, son solo los que reciben, los que recibieron, los que creen en el nombre de Jesús. Son solo los que reciben, repito, los que recibieron, los que creen en el nombre de Jesús. Solo Dios es quien nos da poder, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos lo confirma Juan 1, versículo 12 y 13. Que el texto dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. En tercer lugar, otra de las bendiciones que recibimos del Padre es que nos ha aceptado nuestro Dios. ¡Qué bendición!
Efesios 1, versículo 6. Nos ha aceptado, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús. Amén. Es cierto, hermanos, ningún hombre es aceptado por sí mismo. No importa lo que hagamos, no es por obras, ni por mérito propio. No es por nosotros mismos. No somos aceptables a Dios, por lo que nuestra condición es pecadora. Pero en Cristo nos hizo aceptos. Esa es la gran diferencia. Somos pecadores delante de Dios. No somos aceptados. Repugnamos, porque Dios es santo, santo, santo. Sin embargo, cuando creemos en Jesucristo, somos aceptados en el amado. Nos hizo aceptos en el amado, nos dice el texto de Efesios 1:6. Por nuestra condición pecadora, pero en Cristo nos hizo aceptos, mis hermanos. Por eso nos gozamos en la salvación tan hermosa que nos ha dado el Señor. Vayamos a la epístola a Filemón y veamos una hermosa ilustración que Pablo hace. Pablo escribió: recibe a tu esclavo Onésimo como a mí mismo. Aun cuando hemos pecado, Cristo le dice al Padre: recibe a este hijo tuyo, a este santo, a esta persona que ha creído en mí, como si me recibieras a mí. ¡Qué hermoso! El Señor Jesús, delante del Padre, habla por ti y por mí. Aceptos en el amado, en Cristo, hermanos. Todas las veces que encuentro esta frase maravillosa, en Cristo, en las cartas del apóstol Pablo, me entusiasma, me conforta, me llena de fe. En Cristo. Pablo usa esta expresión más de 200 veces en sus cartas, en sus epístolas. 30 veces la usa en Efesios. En Cristo. Es una maravillosa bendición en Cristo. Es una hermosa bendición de Dios en Cristo. Dios nos ha escogido. Dios nos ha adoptado. Dios Padre nos ha aceptado en Cristo, mis hermanos. Por lo que en segundo lugar recibamos las bendiciones de Dios el Hijo, Jesucristo, Señor y Salvador. En segundo lugar, recibamos las bendiciones de nuestro Dios el Hijo, Jesucristo, Señor y Salvador. Las bendiciones del Hijo, que otorga a quienes lo han recibido y creído en su santo nombre. Efesios 1 del 7 al 12. En que dice el texto: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Sí, mi hermano. Dios, Hijo, nos ha redimido. Jesucristo el Señor nos redimió. Efesios 1, versículo 7, en su primera parte. En quien tenemos redención por su sangre. Redención significa la acción y efectos de redimir, es decir, lo que Cristo hizo mediante su pasión y muerte para redimir a la humanidad de sus pecados. Al dar su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa, Cristo nos compró de la esclavitud del pecado. Ahora, todo creyente en Cristo, tenemos una redención presente, en la que Él nos ha librado de la pena y del poder del pecado, hermanos. Ya no estamos en la voluntad del pecado. Somos libres y limpios por la sangre preciosa de Cristo Jesús.
por su bendita sangre y su preciosa muerte de Jesús. Además, al momento de recibirle como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos una redención futura. Ya en lo presente, Cristo hizo el milagro de la salvación en nosotros. Nos perdonó, nos redimió, pero también tenemos una redención futura. Efesios 1:14. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando Cristo nos libre de la presencia del pecado y nos dé una nueva naturaleza, una naturaleza incorruptible, cuando vuelva por su iglesia, todo su pueblo, entonces tendremos la posición adquirida. Habremos sido glorificados y transformados nuestros cuerpos. Y esto corruptible, dice Pablo, será transformado en incorrupción, por lo que recibamos con alegría las bellas bendiciones del Redentor, nuestro Señor Cristo Jesús, quien nos rescató de la esclavitud y poder del pecado, justificándonos delante de Dios Padre, teniendo la paz con Dios en Cristo Señor y Salvador nuestro. Por lo que damos gloria a su santo nombre, glorifiquemos a nuestro Redentor, hermanos. En segundo lugar, hermanos, Dios el Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos ha perdonado. Leamos Efesios capítulo 1, verso 7, en la parte segunda. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra perdonar, hermanos, literalmente quiere decir enviar lejos, alejar nuestros pecados y rebeliones. El pecado es una carga terrible que se envía lejos cuando el pecador acude a Jesucristo. Cristo llevó la carga en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. El cuadro de esto, hermanos, es el chivo expiatorio del día de la expiación. Vayamos allá a Levítico, capítulo 16, verso 20 al 22. Dice la palabra: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus manos sobre su cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitable, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Por lo que Jesucristo, hermanos, es ese macho cabrío. Llevó nuestras rebeliones y pecados y los envió lejos, perdonándonos. Dios el Hijo nos ha perdonado. Dios el Hijo nos ha perdonado. Jesucristo nos ha dado el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria, nos dice la palabra de Dios. En tercer lugar, hermanos, Dios el Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, además de habernos dado la bendición de ser redimidos por su sangre preciosa, y perdonar por gracia a nuestros pecados, en tercer lugar, nos ha revelado la voluntad de Dios. Efesios 1, del 8 al 10. Dice la palabra al texto: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amados hermanos, déjenme decirles un misterio
Un misterio es una verdad divina que se conoce solo mediante la revelación de Dios. En Cristo somos parte del propósito divino eterno de reunir todas las cosas en Cristo. Este mundo presente está cayéndose a pedazos. Hay corrupción, pecado, degeneración y vivimos en todo el mundo una perversidad total. Además de violenta, crímenes por doquier, pleitos, separaciones. Pero un día, mis hermanos, Dios va a hacer surgir una nueva creación, nos dice la palabra, con todas las cosas en Cristo. En Cristo, mis hermanos. Hermanos, llegará el tiempo cuando glorioso y victorioso, triunfante, Él pondrá todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y reinaremos por siempre en Cristo Jesús. Amén. En cuarto lugar, mis hermanos, Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido al hacernos herederos suyos. Efesios 1, versículo 11 y 12. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios, mis hermanos, no solo nos ha dado una herencia en Cristo, como nos dice la Escritura en 1 Pedro 1, 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Además de esa herencia hermosa y viva en Jesucristo, por el poder de su resurrección, tenemos una herencia incorruptible, que no se corrompe, indestructible. Recibiremos una herencia incontaminada, limpia, pura, inmaculada, además de ser inmarcesible, es decir, que no se puede marchitar, es indestructible, es para siempre nuestra salvación. Pero además de toda esa herencia privilegiada para los creyentes en Cristo, hermanos, aún hay más. Nuestro Señor y Salvador nos ha hecho herencia para Cristo. Somos herencia de Cristo, mis hermanos. La iglesia, su cuerpo y su pueblo, somos la esposa del Señor Jesús. Un día compartiremos su gloria. Qué futuro tan glorioso nos espera, hermanos. Por lo que vivamos agradecidos con nuestro Señor y Salvador, el único digno de recibir nuestra adoración, alabanza y gloria por siempre. Y el pueblo dice, amén. Mientras tanto, seamos como la iglesia de Éfeso, que aún en medio de un lugar donde prevalecía la idolatría y la perversidad, el pueblo de Dios se mantenía santo, apartado, fiel al Señor Jesucristo. Por lo que hoy, en este tiempo, nosotros podemos hacer lo mismo, ya que vivimos en medio de un lugar donde también la idolatría y la inmoralidad prevalecen. Demos honra y gloria por siempre, desde ahora y para siempre. Recibamos y vivamos las bendiciones de nuestro Dios, Dios el Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Amén. En tercer lugar, hermanos, recibamos las bendiciones de Dios el Espíritu Santo. Bendiciones del Espíritu Santo. Efesios 1, 13 al 14. La palabra de Dios dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida, para alabanza de su gloria. Una de las bendiciones de Dios el Espíritu Santo es que Él nos selló. Efesios 1, 13, en la parte C. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este importante versículo sintetiza y revela de una manera muy clara el camino de la salvación. En primer lugar, el pecador oye la palabra de verdad, el poderoso evangelio de salvación. En segundo lugar, el pecador confía en Cristo. En tercer lugar, recibe al Espíritu Santo y es sellado para siempre. Cuando habiendo oído la palabra de verdad, cuando oyeron, dice la palabra, indica la realidad de que el Espíritu entra en el corazón en el instante en que el pecador confía en Cristo Jesús. Este es sellado por el Espíritu Santo. Ese sello quiere decir que Dios nos posee, pasamos a ser posesión de Dios y nos guardará. Nadie puede romper el sello de Dios. Amén. En segundo lugar, hermanos, otra de las bendiciones que recibimos los hijos de Dios, que es Dios el Espíritu Santo, nos ha dado una garantía. Nos ha dado una garantía. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Arras, hermanos, significa promesa o garantía. Garantía en los negocios quiere decir el dinero que se da como enganche o entrada por una propiedad que se va a comprar o que está comprándose. Cristo ha comprado nuestro futuro para nosotros, pero todavía no hemos entrado en todas las bendiciones. Es decir, ya somos salvos desde el momento en que, como ya dije, desde el momento en que decidimos confiar y recibir a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos sella, nos da las arras de la garantía, pues como nos dice en 1 Corintios 6:11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido lavados, mis hermanos, por lo que Dios nos ha dado su Espíritu como enganche para asegurar que recibiremos la redención total, la salvación total y recibiremos en gloria las bendiciones divinas prometidas. Y algunos no creyentes me dirán, ¿y cómo lo puedo saber? Bien, Romanos 8:16 nos dice y nos confirma la Escritura, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Además, es evidente, tú has nacido y has iniciado un proceso de santificación por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu te ha dado vida nueva y eterna. Y es evidente tu nueva vida, ya que 2 Corintios 5:17 nos dice y nos confirma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo que tú mismo experimentarás el nuevo ser que ahora hay en ti. Tú serás la evidencia del poder del Espíritu Santo, obrando en tu transformación de criatura a un hijo de Dios. Y los que están a tu alrededor notarán, se fijarán en ese cambio dado por Dios. Notemos que al final de cada punto del sermón, el apóstol Pablo dice el por qué Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo nos ha dado estas bendiciones. Sí, mi querido hermano y amada iglesia, para alabanza de su gloria. Es el porqué. Por eso el Espíritu Santo, Dios el Padre y Dios el Hijo nos dan estas bendiciones para alabanza de su gloria. Efesios 1:6, Efesios 1:12 y Efesios 1:14 en la parte B. Por lo que la salvación es por gracia y para la gloria de Dios, hermanos. Dios no tiene que salvar a nadie. Cuando salva al pecador, cuando nos salvó, lo hizo para su propia gloria. Amén y amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu don inefable de la salvación. Gracias, Señor, porque actuaste al unísono. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, para otorgarnos la salvación. Ese don inefable que dice Pablo, que no podemos describir lo maravilloso, profundo y ancho que es
estar en Cristo Jesús, salvos por siempre. Gracias, Señor, por ese don inefable. Alabamos y glorificamos tu nombre, y que tu nombre sea glorificado, porque todo es para honra y gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús te agradecemos. Gracias, nuestro Dios, por la salvación que nos has dado. Permítenos, Señor, ser testigos de ese gran hecho glorioso en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.